Bueno, vamos a empezar a presentar a los panelistas. Es un curso lleno de celebridades, quiero que les digan, unos anónimos, otros menos anónimos. Vamos a presentar al doctor Gustavo Greco, que es intensivista, coordinador del CTI del americano. También es gran ciclista, estoy haciendo todo el currículum, ¿no? Creo que es lo... Sí, sí, vení, vení, vení. Y también pertenece a la UDA de Obstetricia y Ginecología del Hospital Pereira Rosell. Al doctor Mario Pérez, lo mismo que vamos a decir que jubilado, o sea que te agradecemos mucho que estés acá. Él me lo puso, él me lo puso. Ex profesor adjunto de ginecología, también amigo. Podría decir que esposo de Poli, que es lo más grande que le pasó, pero bueno, para que le digas a ella que es lo más importante, a la doctora Andrea de Vera, que es neonatóloga, es profesora adjunta del Servicio de Neonatología y también pertenece acá a la maternidad universitaria, y bueno, y Gabriela Diana, que está por llegar, que es la asistente social, la trabajadora nuestra, digo nuestra, que ahora en un ratito la van a conocer. Se pueden sentar, nomás. Pau, bueno, vamos a empezar esta historia que también es una historia real, un horror, ¿no? Nadie quisiera estar en los pies de estos médicos que la asistieron. ¿Quién hace una ensuma? A ver, cortito porque quedó larga la historia. A ver por allá, aquella mesa o aquella allá al fondo. Ro, pasá para allá. Y hacen. No, no. Bueno, me tocó la ensuma. 33 años, fue asistida en el Hospital San Bois, 27 semanas, una gesta breve, no, dos gestas, perdón, un aborto, una cesárea, preeclampsia severa de pretérmino, con cifras de 180 a 120, con diagnóstico de eclampsia, y se la traslada al Hospital de Clínicas, se realiza diazepam intravenoso, que yugula la crisis, sulfato de magnesio, labetalol. Y se extrae. Ah. Estaban en el Samboa y llega esta paciente allí a puerta del Samboa, que está embarazada, que está en el tercer trimestre, que está hipertensa y con convulsiones. ¿Qué harían con ella? ¿Hubieran actuado de la misma manera? ¿Hubieran hecho algo diferente? Bien, acá en esta mesa se discutió que no le hubiésemos administrado el diazepam, sí le hubiésemos indicado sulfato de magnesio, la carga, le hubiésemos indicado la betalol, hubiésemos colocado vía venosa, extracción de paraclínica, lo mismo que se hizo en el Samboa, y trasladarla, bueno, creo que es la segunda pregunta ahora. En una ambulancia especializada, con máscara de flujo libre, en decúbito lateral izquierdo, sonda vesical, vía venosa. O sea, estamos de acuerdo, excepto con el diazepam. Ah. No, que en realidad el otro tratamiento es el indicado, pero lo que comentábamos nosotros es que a veces puede pasar que en algún centro no cuenten con la betalol y en ese caso usar cualquier antihipertensivo, porque lo importante es bajarle la presión a la paciente para el traslado. En este caso creemos que no había necesidad de usarlo, no es de primera línea. El diazepam. A ver, aunque ya me hubieras hecho. No importa, Tomás, pero está bueno porque el que hizo puerta y la recibe. Que hay que estar según la duración de la crisis que tiene, mientras lo haces sulfato, la betalol, perdón. Y eso me parece, no sé, me parece a mí. ¿Qué te parece? Al resto de mis compañeras. No sabemos qué dijo el esposo, porque realmente ya llegó al Samboa, pero. ¿Cuánto tiempo fue? No, no sabemos cuánto le llaman. Ella llega convulsionando de sí, no entendí con la Sí, sí, no, no, por eso, perdón. En realidad ella es trasladada con un familiar, la señora, yo no me acuerdo si estaba convulsivando al momento que llega, ¿sí? Pero en realidad es como mucho caos, ¿no?
Es la historia y es caos, y hablas con el médico que la vivió y es un caos. La señora llega convulsivando, sopor, el esposo te dice que está, la pareja te dice que había estado de mañana también media soporosa, que él no había estado, pero que llegó y le contaron que estaba como media perdida. Entonces, bueno, creo que ahí un punto, como dicen ellas, era, bueno, bajar la presión con lo que tengas, tenías la betalol, y allá no le darían diazepam. Ya no le pasaron. Empezaron sulfato de magnesio como... Ah, la betalol también. Perdón. Ahora, queríamos preguntarle a Mario Pérez, que es ginecólogo, pero además él, bueno, es intensivista y tuvo mucha experiencia en emergencia prehospitalaria. Supongo que estas pacientes te las habrás encontrado, Mario, alguna vez. Y bueno, contarnos desde tu experiencia si hubieras hecho algo distinto y cuál es, si hay una indicación del diazepam en estos casos, en qué situación sí lo usarías. Porque la realidad es que puede pasar que estas pacientes te caigan en un lugar donde no se cuenta con sulfato de magnesio, y bueno, saber qué se puede hacer en esos casos. Bien, primero no soy intensivista, nunca lo fui. He currado con la terapia intensiva y trabajé en emergencia prehospitalaria durante años, sin duda. Y sobre el diazepam no tiene ninguna indicación como fármaco de primera línea. El fármaco de primera línea en la eclampsia es, sin lugar a dudas, el sulfato de magnesio. Si la paciente, después del sulfato de magnesio, que le hiciste la carga, le pusiste el mantenimiento, vuelve a convulsivar, le haces 2 gramos de sulfato de magnesio en bolo, y con eso no lográs yugular las convulsiones, es muy probable que la paciente tenga otra cosa. O sea, que puede tener una eclampsia, pero quizá tenga una hemorragia cerebral, un PRES o otras cosas que estén manteniendo la convulsión, y entonces ahí los fármacos de segunda línea tenés la difenidilantoína y el diazepam. Con el diazepam hay otra cosa más que hay que tener presente. El diazepam tiene mucho más riesgo de aspiración en las embarazadas, porque se acuerdan que con el tema del Carrefour, la embarazada tiene más riesgo de aspiración, y si todavía arriba a una paciente que va a entrar en sopor le haces diazepam, el riesgo de aspiración es mucho más alto. Con Mario Cancela, que fue profesor de terapia intensiva, hace muchísimos años, cuando yo era interno del CTI, hicimos un trabajo que revisamos las eclampsias de clínicas que incluían cosas, digo, que habían sido tratadas con cóctel lítico, digo, era de la prehistoria de la medicina. Cóctel lítico. Sí, había cosas insólitas. Teníamos 2 pacientes con tornillos para medir la presión intracraneana. Y en esa época con Mario, lo que nos llamó la atención era que las pacientes que se morían, una parte importante se ponían por neumonias, y las neumonias eran por aspiración por la utilización de diazepam u otros fármacos que provocaban la depresión. Y una cosa que habíamos notado era que había una asociación de cuadros neurológicos, o sea, accidentes cerebrovasculares, y nos llamó la atención que tenían las enzimas hepáticas altas. No, en ese momento no teníamos ni idea de qué era, y resulta que esos eran HELP, seguramente, que aumentaba el riesgo de hemorragia intracerebral. Y después, en cuanto al traslado, hay una cosa que dijeron ahí y que es fundamental, que hay que trasladarla en decúbito lateral izquierdo o en decúbito lateral por el efecto Poseidon, o sea, evitar la compresión de la cava y la aorta por el feto. O sea, que toda mujer embarazada que vamos a trasladar en un sistema de emergencia prehospitalaria, si el útero está por arriba del ombligo, o sea, que tiene más de 22 semanas, tiene que ser trasladada en decúbito lateral. Y hay otra cosa que no se toma en cuenta habitualmente, que son las únicas, en realidad son las 2 cosas. El traslado obstétrico tiene 2 cosas importantes. Una es que la mujer, si tiene un embarazo mayor de 22 semanas, tiene que ser trasladada en decúbito lateral. Y la otra es pensar qué es lo que nos puede pasar. O sea, a la gente que hace traslado, gente que se dedica al traslado prehospitalario en otros lados, yo que se hicieron una encuesta en Canadá, gente que se dedica al traslado prehospitalario, lo que más pánico le daba que se les hiciera el parto por el camino. Entonces, lo que hay que pensar es, en esta paciente qué riesgo tengo? Y en esta paciente el riesgo que tengo es que vuelva a convulsivar, o sea que tengo que tener un buen acceso a la vía aérea, al manejo de la vía aérea. Pero si lo que yo tengo es un riesgo, es una paciente que está con 8 centímetros y que tengo el riesgo que se me haga el parto por el camino, la tengo que poner al revés.
porque tiene que ir con la cabeza para atrás y las piernas hacia adelante, porque la parte de adelante de las ambulancias es el lugar más cómodo para trabajar. Imagínense que para asistir a un parto, si la llevan como la llevan habitualmente las pacientes, tienen que abrir la puerta de atrás y asistirlo desde la calle del parto, cosa que no queda bien. Y entonces, eso es la otra cosa que hay que tener presente, saber cuál es el riesgo, qué es lo que preciso. Si tengo que manejar la vía aérea, la llevo como siempre, pero si tengo riesgo de que se me haga el parto por el camino, la pongo al revés, la pongo con la cabeza hacia la puerta de atrás y las piernas hacia adelante, y se puede asistir un parto en esas condiciones, y a mí me ha pasado, digo, yo he asistido partos haciendo emergencia prehospitalaria y he visto eclampsia haciendo emergencia prehospitalaria también, y se puede hacer. Después el problema es si hay o no hay sulfato de magnesio. En general, en las ambulancias suele haber la cantidad necesaria para la carga y poca cosa más. No sé si están Gaby o Valentín. No, a la otra Gaby. Los que hacemos puerta, hacíamos por lo menos, yo no sé si recibí alguna vez una paciente que le hayan hecho en la móvil sulfato de magnesio. O sea, capaz que estoy un poco vieja, pero ¿hay sulfato de magnesio? En las ambulancias de SWAT hay, porque no, yo ahora no tengo conflicto de interés porque no pertenezco más a SWAT, pero sí, digo, yo doy los cursos en SWAT bueno, yo doy los cursos de SWAT de asistencia del parto y cosas de emergencia, y ampollas de sulfato de magnesio hay para la carga seguro, y todo el tiempo estamos peleando para que haya para nosotros. Tenés a Gaspar que seguramente la debe haber puesto. Bueno, perfecto. Ahora sí, Gaby, Diana, mira, en este público te estoy anunciando desde la mañana. Vení acá, Gabriela Diana es la trabajadora social. Hoy cuando hablamos de celiaquía, dejé pendiente tu respuesta. Pobre Gaby, se está muriendo de vergüenza, vení para acá. No, y mientras que él averigua lo del sulfato, voy a hacer una pregunta que se la hice realmente porque yo no sabía. Vieron que esta paciente, ¿vieron dónde está la parte donde dice que el día anterior había ido? Ahí va, dice, A la mitad de los siguientes. en control, ayer cifra de PA de 190 a 120. Es verdad, la señora fue al control, tenía eso, le dijeron, te tenés que quedar, y la mujer dijo, no me puedo quedar porque tengo que ir a buscar a mis hijos. Entonces, no, una cosa, yo le digo a Gabriela, pobre, que después, ahora ella me va a desasnar, que ella no tiene nada que ver con esto, pero fue y averiguó. Digo, ¿hay algún mecanismo legal? ¿Alguien la va a buscar? ¿Alguien le dice, no, vení porque te vas a morir? O sea, si yo llamo a la trabajadora social y le digo, no sé, ubicame a esta paciente, llamo a la policía, ¿qué hago? Sí, igual fue algo que tampoco sabíamos nosotros, entonces ya aprovechamos a averiguar. En realidad ahí es llamando al 105 para que puedan ir, y lo que nos explicaban es que una vez que se va, si se determina que hay como un riesgo de vida, se va y la mujer no quiere subirse, se va a la seccional más cercana como para dar cuenta. Si ahí de vuelta la mujer plantea no querer ingresar, nada, suponemos que se da cuenta como a fiscalía para que, bueno, se determine qué es lo que hay que hacer. Claro. En realidad no sé, capaz que Hay que hacer. No se puede obligar a la persona, aunque esté embarazada, no se puede obligar. Sí hay que buscar todos los mecanismos de convencimiento, de diálogo, ¿no? Buscarle la vuelta, porque hay que usar mucha psicología en esas situaciones para evitar que haya un desenlace fatal, sobre todo por el feto, ¿no? Porque ahí están en riesgo los dos, la madre y el feto. Entonces, sí, pero desde el punto de vista médico-legal, en caso de no lograrse, hay que dejar todas las constancias correspondientes para deslindar las responsabilidades. Bien, eso fue lo que se hizo acá, contratado, no hay algo, no le puedo ir a decir, ya te voy a buscar la policía. Como que... Sí, porque no entra internación compulsiva con móvil
policial como en situación de calle no configura esa situación. Correcto. Lo hemos discutido hemos querido meter para adentro. Bien, bueno, entonces creo que es re interesante eso que planteaste, Mario, lo del traslado. No había pensado eso de la posición de la señora, por si tenías que hacerle un parto. La otra pregunta es que decía, ¿realizaría algún otro tratamiento farmacológico y qué controles paraclínicos realizaría en esta paciente? No sé si... Dale. Alguien que nos cuente una ensuma después de que llegó la paciente. No, yo quería agregar, hablando en esto del traslado, que otra cosa que me parece importante es el destino de ese traslado. Que Perfecto. idealmente sea a un centro de tercer nivel que tenga un CTI materno y en este caso también un CTI neonatal. Nosotros algunos que estamos acá que trabajamos en el Hospital Pereira Rosell, que no tenemos un CTI materno, no tenemos un lugar intermedio, no tenemos una unidad como para poder brindarle la mejor atención la más segura para esta paciente, nos pasa de recibir a este tipo de pacientes y quizás no es el mejor destino. Entonces, si se puede... Yo creo que debe ser el lugar que más recibe estas sí, pacientes. el Pereira seguramente. Rosell. Sí. Bueno, eso es algo que... sí. Es muy interesante lo que dice, porque hay una recomendación que se debe llevar como más de 5 años, yo qué sé cuántos años tiene, de la Comisión de Muerte Materna del Ministerio de Salud Pública, que habitualmente, cada vez que vemos la tragedia habitual de que van a dar al Pereira y después del Pereira ven dónde la ponen, en un lugar que no tiene ninguna posibilidad de tratar pacientes críticos, hay una recomendación que es de la Comisión de Muerte Materna del Ministerio de Salud Pública, que es que tratar de lograr que el 105 lleve las pacientes al clínicas y no al Pereira, las pacientes que tienen patologías médicas. Es una recomendación que está escrita y que Vitureira, además, aparte, cada reunión que hay, dice, recuerden que está eso y vuelve al ministerio. Y no sé si alguna vez llegó al 105 el pedido, pero sería raro, sería bueno que se pudiera dar una instrucción de que las pacientes que tienen patología médica no tienen que ir al Pereira, sino que tienen que ir a la clínica. Siempre que se controlan acá el embarazo en la Policlínica de Medicina Materno-Fetal, cuando tienen que llamar al 105 desde su casa, la trasladan al Pereira. Y ellas le dicen, no, yo me controlo en el Clínicas, llévenme al Clínicas, no podemos, te tenemos que llevar al Pereira. Y después las trasladan del Pereira para acá. ¿Me torean? Lo que pasa es que vos dijiste dentro de mis burritos que claro, porque dentro de los chiringuitos y los sombreros que tengo, soy el director del SAME 105. Entonces, por eso. Entonces, abro paréntesis para responderles de que sí, que efectivamente todos ustedes deben saber que el SAME 105 funciona como mi cara, que un montón de cosas que desde que estamos en la gestión estamos intentando resolver, pero justamente esta semana, en un trabajo conjunto con la Gerencia General de ACE, con la región sur y con el SAME 105, se hizo una distribución territorial de toda la zona de Montevideo y Canelones con georreferenciación y territorialización de la población para que cada traslado que se pide a SAME 105 vaya a ese hospital. Pero antes que la territorialización está la patología. Entonces hay todo un algoritmo de patologías con un hospital de referencia y un hospital espejo para que antes de arrancar la ambulancia del SWAT, que siempre arrancan y después avisan, al hospital que se les canta, que nos avisen. Entonces, está incorporado que las pacientes con patología materna que se controla por embarazos de alto riesgo, aquí en el hospital, vengan acá. Porque el concepto que estamos intentando cambiar, luego de décadas de trabajo así, es que el hospital de referencia que está incorporado en esa red, el español, el Zamora,
entiendan que cuando se traslada un paciente, se le asigna un paciente que está en su zona de georreferencia o tiene la responsabilidad por la patología, es tuyo, hermano. Es tuyo. ¿Ah? Entonces, eso de que, no, porque ¿qué nos pasaba en clínica? Ay, no puedo. No tengo lugar. No hay. Y nos decían que no y terminaron el Pereira. Entonces, esa responsabilidad diluida en una red donde todos y nadie es responsable, ahora estamos en una pelea titánica con las puertas, pero estamos cambiando esa lógica. Entonces, yo lo que aspiro es que si tenemos esta conversación dentro de algunas semanas, noten el cambio y si no, bueno, vamos. No, yo no hice eso. Yo quiero ahora que es una reunión encubierta, una asamblea, quiero que se pongan un poco ahora en el lugar, ¿no?, del que la recibe en el hospital, ya sea en el Pereira o en la Española, en el policial, donde esté trabajando. Llega esa paciente con una presión de 220, 120, ¿no? Bueno, con un abdomen acá, como en el examen. Tenemos la paraquinca del Samboa que se consiguió, y bueno, no sé si alguien planteó ahí qué haría, o sea, porque le dieron la betalol, le dieron sulfato de magnesio, la trasladaron en las mejores condiciones, como dijo Mario, pero a vos te llega así a la puerta, ¿no? A los ginecólogos que hacen puerta o a los internistas que le llegó y dice, es del ginecólogo, ¿no? Bueno, ¿qué hacen? Ahora ya, chiquilines. ¿Qué me han hecho? En realidad, mandan a hablar ni de vueltas. El diagnóstico en realidad compartimos, o sea, en realidad tiene como elementos clínicos de encefalopatía hipertensiva. Tuvo una crisis epiléptica seguramente como consecuencia de eso. Entonces, bueno, el control de la presión arterial es lo primero y lo más importante. Por eso compartimos también lo que se decía hace un rato del fármaco a seleccionar entre una opción y la otra y por qué creemos que la medida terapéutica más correcta era el sulfato. Hacerlo si no se hizo, en este caso se hizo. Medir el resto de las variables de severidad, sabiendo que ya estamos en un escenario de severidad máxima, de manera que todo el resto de la información que nosotros recabemos no nos va a sacar de ese lugar de emergencia y de tener que tomar decisiones críticas. Y bueno, y por ahí un poco lo que nosotros dijimos sobre en qué situación estamos y qué haríamos. Lupe. Primero, seguro, estabilizar a la paciente y después ver cómo la finalizamos, porque eclampsia no es sinónimo de cesárea, sí es el resultado de muchos casos, pero seguro primero estabilizarla y además para planificar y hacer el acto quirúrgico en las condiciones más seguras que podamos alcanzar en esta paciente. Ahí está, y queríamos preguntarle. El micrófono. Yo la espero en la Villa 27, sábado, ¿sí? Lo dejaste ahí, no te quieres estabilizar, eso es mucho más mala. Puedo tocar el micrófono porque yo estoy lavada. Dale, ¿qué estás ahí? Así, lavada. A ver, Lu, ¿qué es ese? Lupe te dijo estabilizar a la paciente, que lo vamos a, no sé, operar o a ver qué hacemos. Yo la esperé lavada, yo estoy en block. No sé, la esperé arriba. No, mentira. No, está bueno, sí, estabilizamos a la paciente, ver, bajarle la PA, hacerle otra dosis, avisarle a Neo que llegó, ¿no? Que no, venía André, subí conmigo al 17 a esperarla.
No, bajarle la presión, creo que le hicieron una sola dosis de labetalol, no queda muy claro cuánto le hicieron de labetalol, pero a ver cuánto le hicieron para poder darle otra dosis. Llega en sopor, o sea, acá al hospital no llegó con convulsiones, o sea que no te queda mucha otra cosa para estabilizarla que no sea bajarle la presión, en realidad no. Y bueno, labetalol y subir al 17 a terminar con esto. Sí, a Gustavo que él sí es intensivista. A ver. Y otra cosa que baja mucho la presión es la Raki, ¿no? O sea, nos va a ayudar. No, un comentario. Era que en realidad en esta paciente creo que la vía, nadie va a dudar en esta paciente en hacer una cesárea, sí bajar la presión y si se lograra estabilizar, la única duda es esperar la instancia posible, porque son 27 semanas, de hacer corticoterapia, y que se podría llegar a intentar en una paciente superestable. Esta paciente llegó excitada, desorientada, eso es una situación que creo que ninguno de nosotros dudaría en interrumpir. Pero creo que la discusión pasaría por ahí. ¿Se puede mantener una conducta de cierta manera expectante por unas horas para mejorar el pronóstico fetal? Quiero hacer un mínimo comentario antes porque me saltó la térmica. No. La Raki no es un elemento que deberíamos utilizar para descender la presión de las pacientes con preeclampsia severa. No, Ya sé, por las dudas quiero aclarar. Que sí es cierto lo que dice Lu, no, digo porque me parece que está bueno aclararlo, que sí es cierto que la raquidia les baja la presión, pero estabilizar a la paciente quiere decir que llegue a hacerse la raqui con menos de 160 de sistólica, solamente eso. bien, aprovechando que está Gustavo acá, que tiene mucha experiencia en cuidados intensivos, que ¿alguna vez, Gustavo, te llegó una paciente con una eclampsia antes de que naciera el bebé o siempre son en el puerperio? Porque No, generalmente es después que nacen, ¿no? Hola. Buah. Qué lindo sentirse así querido. No, generalmente no recuerdo que me haya llegado en el preoperatorio, porque qué cosa que nos aterra que nos lleguen con el... con el No. bebé adentro. ¡Bah! ¿Quieren hacer infartar a un intensivista? Llévenselo con el bebé puesto. Así, los pelos así se te ponen. No, generalmente es eso. Pero en realidad yo lo que quiero, mi comentario va a derrumbar el mito del CTI. O sea, el CTI como área cerrada donde uno lleva a un paciente, a una paciente, esta o cualquiera, se estabiliza y después se puede hacer mejores condiciones. En realidad lo que estamos hablando es de un proceso asistencial y se inicia, en este caso en el Samboa, que sigue en la ambulancia, que llega a la puerta, que lo ven muchos especialistas, el ginecólogo, ginecóloga, anestesia y demás, pero todos y cada uno tiene que saber hablar el mismo lenguaje, el mismo idioma de qué hacer con esa paciente en ese momento y en ese lugar. ¿Por qué? Porque muchas veces la cama de terapia intensiva no está dispuesta, no está disponible, o el ingreso genera una demora en tiempo por, no sé, te agarra el cambio de turno de enfermería, yo qué sé, hay mil cosas que pueden demorar. Entonces, los pacientes las pacientes terminan presos de esa situación y estamos agregando daño en vez de beneficio. En realidad, el concepto de la asistencia de una paciente crítica como es esta es centrado en la paciente en el momento en que está y en el lugar donde está, asistido por el que está. Y todos tienen que saber exactamente qué hacer ajustado a la mejor evidencia científica en ese momento. Si va a CTI antes o después, si todos hacemos lo que hay que hacer con esa paciente, el hecho de que llegue a CTI o no le agrega valor al proceso asistencial. Es más, a veces puede ser contraproducente y es mejor que llegue en el posoperatorio, porque esto es dinámico y tiene días para hacerlo. Digo porque el CTI tiene que salir, y tiene que salir no solamente el intensivista, sino el manejo de situaciones potencialmente graves o críticas. Todos tenemos que hablar y manejar ese mismo lenguaje. Y esto es un claro ejemplo. Perfecto, sí.
ese concepto me parece re importante, ¿no? Nosotros acá en este hospital, además que tenemos emergencistas de puerta, creo que todo el mundo trata de que no sea de él, ¿no? Por eso lamento ginecólogos que el de puerta dice, no, que siga derecho, que suba rápido, el otro dice que suba rápido, que el anestesista decida, que entra el CTI, como que todo el mundo quiere evitar, y está bien. Entonces, me parece que por eso la instancia esta que sea formativa y como decís vos, decir, bueno, todos tenemos por lo menos que saber qué fármacos tenemos que usar, que tiene que llegar estabilizada. Creo que eso es re importante. Otra. Una cosita. Lo que es interesante y lo que se busca ahora es el cuidado crítico sin barreras, o sea, que haya equipos de rápida respuesta que vayan con el equipamiento al lugar donde está la emergencia y la puedan llegar a manejar, y para eso además aparte tienen que estar entrenados en este tipo de emergencias. Entonces, eso es una cosa buena. Y después lo otro, hay que estabilizarla y ojo con la locura de tirarla para dentro del bloque. Antes se decía que el lugar mejor para bajarle la presión en una eclampsia era el bloque quirúrgico y agarraban, le hacían medicación, estaban todos lavados, la señora terminaba de convulsivar recién, le hacían medicación, le ponían un tubo, la presión llegaba a 250, hacía un accidente cerebrovascular, le hacían la cesárea y después salía claro, salía destruida. Entonces no es, o sea, la eclampsia no es salir como loco, tampoco es rascarse y esperar, pero digo, hay que actuar en forma progresiva y adecuada. Y otra pregunta para que hay un montón de ginecólogos con experiencia. ¿Qué consideraciones tendrían en la cesárea en una paciente que capaz que tiene una plaquetopenia severa, porque tiene un probable síndrome de HELP, que tiene más riesgo de atonía uterina, de sangrado? ¿Harían algo específico en ella, alguna medida preventiva? 118.000 gramos. No sé, Vero o Rosario, Caro Morena también, no sé, Gaby Laporte, millones de Joaquín. Paso la posta. Bien, sí, aprovecho que dijiste lo de la plaquetopenia porque estábamos hablando de la raquidia y también hay que saber, ¿no? Si no tiene una plaquetopenia severa para planificar la anestesia. Y bueno, acá lo dice en la historia que se le hizo transamina, me parece que es algo acertado en una paciente que tiene un riesgo de coagulopatía incluso y de sangrado elevado en la cirugía. Me parece que la administración de transamina es un buen gesto profiláctico en ese sentido. Pero en la práctica, todos los ginecólogos, todo lo hubiéramos hecho carbetocina a esta paciente. El ácido tranexámico está muy bien, eso no se hacía hace unos años y también tiene indicación. Y después, en realidad, nada, lo que es fundamental es el control posoperatorio, ¿no? No tanto si va a CTI o no va a CTI. El control obstétrico es muy importante esta paciente. Tiene muchísimos riesgos obstétricos más allá de lo que después vamos a ver, ¿no? Del manejo de la presión. El riesgo de hemorragia posparto que tiene es muy alto. Entonces, pero bueno, después específicamente con respecto al riesgo de sangrado, y no quedarse tranquilo con que contraiga el útero durante el intraoperatorio, ¿no? El posterior es muy importante, y después el trastorno el potencial trastorno de la crisis que esta mujer puede hacer, que eso también es un riesgo porque te puede sangrar después, no porque tenga el útero, una atonía uterina, sino que lo que tenga es un trastorno de la crisis. Entonces eso también son cosas como que hay que tendríamos en cuenta. Más allá de todo lo que falta discutirlo de esta señora. Una preguntita más a... El manejo del PRES en el posoperatorio. Te llega esta paciente, ahora sí, en el puerperio siempre van, y se le hace diagnóstico de PRES. ¿Alguna consideración en especial? ¿Cómo
¿Le hacen alguna imagen de control o no sería necesario? Es muy interesante la pregunta porque el PRES en realidad es lo que genera todo esto, ¿no? Es una forma de injuria encefálica, estructural, vascular, con una patogenia no muy clara todavía. Y el PRES es la vía final común de muchas injurias encefálicas, ¿no? Por inmunosupresores, quimioterapia, hipertensión. Entonces, a veces a los intensivistas cuando vemos PRES de otras causas, yo he visto varios en trasplantados hepáticos, en sepsis, ¿entendés? No estará embarazada. Pero bueno, ese edema vasogénico, que es lo que se ve en la resonancia, en el FLAIR, en el T2 y demás, y que en esta paciente extrañamente se ven ya en la tomografía, porque no todos se ven en la tomografía, que confirma desde el punto de vista de la imagen el diagnóstico. Es interesante porque tenemos que pensar cuál es el mecanismo patogénico que genera esa lesión encefálica, que generalmente es reversible, que no deja secuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Primero, que por más que la paciente convulsive, no tiene indicación de profilaxis de tratamiento para las convulsiones. Ahora, descartada otra complicación que tenga, ¿no? Pensando en la levetiracetam, en la diferentoína y demás. Con el magnesio es más que suficiente, porque ahí puede haber, ¿no? Uno ve una lesión estructural en la tomografía, hay córtico subcortical y está, se llevan los anticomiciales de regalo. Y es muy interesante pensar en el mecanismo fisiopatológico en el cual se genera, porque hay dos mecanismos, ¿no? Uno que es una injuria endotelial, sobre todo en la quimioterapia o o cuando hay inmunosupresores, que provoca la hipermeabilidad capilar y el edema vasogénico, que es lo que se ve. Pero el otro, y tal vez el más importante y medible, es el vasoespasmo que lleva a una isquemia, y a través de la isquemia es que se produce el edema vasogénico. Ese vasoespasmo, que en realidad lo que traduce es un desacople de la presión arterial o de la hipertensión arterial con la capacidad de autorregulación de la hemodinamia cerebral. Si ustedes se acuerdan de fisiopatología, ¿se acuerdan que hay una gráfica de la presión de perfusión cerebral que es una meseta que entre 50 y 150 de... Pochi lo va a mostrar ahora ¿Te estoy spoileando? Bueno, está. No, bueno, no, vos lo vas a explicar mucho mejor y lo vas a mostrar ahí porque vos sos mucho más... Nada, yo lo que quiero decir es que ese desacople de la hipertensión arterial con la hemodinamia cerebral, que se traduce por una vasoconstricción y un aumento de las velocidades de flujo, lo podemos medir mediante el Doppler transcranial. Entonces, algo que nosotros podemos agregar a todo esto y que tenemos que incorporar, ahora que usamos más ecografía que estetoscopio en las terapias intensivas, es hacerle a estas pacientes el Doppler transcranial, ¿no? Y es lo que explica que un 40% de las eclampsias no cursen con hipertensión arterial, o que solo el 3% de las hipertensas lleguen a convulsivar. Pero es un indicador muy importante. Por ejemplo, una preeclampsia o una hipertensa que si tiene velocidades de flujo cerebral aumentados, tiene mucho más riesgo y hay índices ahí, eso no me meto más para no seguir spoileando, pero bueno, y porque el Doppler ahora se lo hacen los residentes, agarran el eco porque se le hace Doppler a todo, entonces, para nosotros eso es igual que la hemorragia subaracnoidea, y medir ese vasoespasmo es importante para manejo. Después hay que esperar, ¿no? Y nada más, no tiene otro tratamiento específico. Bueno, queríamos preguntarle a Andrea, este neonato que tiene el efecto del sulfato de magnesio, que tiene el efecto de los gases anestésicos, porque probablemente haya sido una anestesia general, ¿es esperable que esto pueda afectar la gasometría del cordón? ¿Es esperable que esto pueda afectar en algún sentido al neonato? Hablando de la medicación.
Bueno, primero hablar del sulfato de magnesio, que sabemos que tiene un efecto neuroprotector, ¿tá? Que a nosotros nos sirve en ese sentido, pero que puede tener efectos adversos en el neonato, sobre todo están vinculados a la intolerancia digestiva y por lo tanto a nosotros lo que nos sirve bastante es saber la magnesemia de la madre, porque si la madre tiene una hipermagnesemia, el niño también la va a tener y va a tener, es más probable que tenga estos efectos adversos. ¿Tá? O sea que para nosotros sería muy importante tener la magnesemia en el momento del nacimiento. Después, con respecto a los gases anestésicos, de por sí mismo no debería alterar la gasometría de cordón. Por la anestesia en sí misma no tendría por qué nacer deprimido, pero este niño que recibió diazepam, ¿tá? Que es una benzodiazepina, eso sí hace que el niño nazca deprimido, ¿tá? Y por lo tanto el neonatólogo es importante que sepa cuánta dosis de diazepam recibió, ¿tá? Y por lo tanto va a esperar obviamente que nazca un niño deprimido, que no inicia la respiración espontáneamente, pero que mantiene una buena frecuencia cardíaca. Por eso se caracteriza habitualmente cuando hay una intoxicación farmacológica que mantiene una buena frecuencia cardíaca, pero el niño no puede iniciar la respiración espontáneamente y por eso, bueno, hay que intubarlo y hacer la asistencia inicial. Pero en sí mismo, por los fármacos del diazepam de por sí mismo o la anestesia general, no tendría por qué alterarse la gasometría de cordón. Sí, nosotros no podemos iniciar, obviamente, la reanimación de forma adecuada. Una pregunta. ¿Qué considerás valores de la madre? Porque nosotros con la magnesemia lo que se busca es llegar a valores que no son normales. ¿Ustedes consideran los valores normales o los valores en el rango que utilizamos nosotros de magnesemia? No, nosotros utilizamos para el recién nacido hipermagnesemia en más de 2,5. O sea que a veces ustedes tienen más rango de magnesio y para nosotros puede ser una intoxicación para el niño. Vamos a darle entonces la palabra a, que nos va a dar una mini conferencia de eclampsia, la doctora Lucía Urroz, que ella es ginecóloga y que además ahora es posgrado de medicina intensiva acá en el Hospital de Clínicas y bueno, y una referente. ¿Cómo me voy a quedar sentada? No, eso todavía no sé. Bueno, primero les quiero agradecer la invitación. A mí me encanta la medicina materno-fetal desde el principio de la residencia y cuando yo era residente, venir a la policlínica de alto riesgo con Vale era lo que más me gustaba de todo lo que hacía. Por eso lo hice durante muchísimos años y estas jornadas son mis favoritas del año. Y entonces venir a hablar yo acá me parece algo re lindo y les quiero agradecer la invitación. Vamos a hablar un poquito de eclampsia. Dijeron muchísimas de las cosas que yo voy a repetir en esta charla. Primero vamos a ver cuál es la importancia de hablar de este tema. Ya la sabemos, es una de las complicaciones agudas del embarazo que determinan mayor mortalidad materna y perinatal. Y eso lo sabemos todos. Pero es importante seguir hablando de eclampsia porque es una patología que nos da mucho miedo. Y eso resulta en no la mejor terapéutica para nuestras pacientes, porque como dijeron acá, estas pacientes le dan miedo a las personas que trabajan en puertas de emergencia, porque si bien están acostumbradas a lidiar con pacientes que tienen convulsiones, no están acostumbradas a que esas pacientes están embarazadas y eso genera una dificultad mayor y aumentan los miedos pensando en todas otras cosas que pueden pasar de repercusión de esa mujer. Son mujeres jóvenes, sanas y con un útero grávido de tercer trimestre en la mayoría de los casos. Y a nosotros los ginecólogos nos da mucho miedo porque es una patología que nos queda bastante lejos, que una paciente convulsiva si bien es una patología relativamente frecuente, no es algo con lo que uno se encuentre ni siquiera una vez por año si tiene suerte. Entonces, eso hace que en la asistencia de una paciente con una eclampsia no hay nadie que esté tranquilo, o sea, no hay nadie que le brinde la seguridad o que tenga la seguridad o que se sienta como en su eje, ¿no? En su salsa, como dice Pablo. En esta situación. Entonces, como la vamos a definir, ya sabemos, es la ocurrencia de una o más convulsiones tónico-clónicas generalizadas no explicables por otra causa en una paciente embarazada
que tenga un estado hipertensivo del embarazo. Sabemos que el 10% de los embarazos tienen estados hipertensivos y de estos el 0,8% van a presentar una eclampsia. Y que los estados hipertensivos son el 14% de las muertes maternas en forma global, ¿tá? Y esto también es un elemento importante de inequidad, porque como ustedes ven en la gráfica de acá arriba, estos son países, Madagascar, Tanzania, países subsaharianos, y estos son países desarrollados, y vemos que no solo la incidencia de eclampsia es muchísimo mayor, sino que también la muerte por estados hipertensivos del embarazo es mayor también. Entonces, un poquito de la patogenia, esto es de lo que adelantó un poquito Gustavo y lo vamos a mirar un poquito nomás. ¿Por qué ocurren las convulsiones en la eclampsia? Bueno, no está completamente comprendido, hay muchas teorías, diferentes mecanismos. Lo que se propone con más fuerza es que la fisiopatología o la etiopatogenia tiene que ver con una alteración de la autorregulación en la circulación cerebral, similar a lo que ocurre en la encefalopatía hipertensiva. Ustedes lo vimos en la charla de mañana con Albertina, el volumen plasmático de una embarazada aumenta entre el 30 y el 40%, y como ella les explicaba, eso implica un aumento del gasto cardíaco, implica un aumento importante, es un aumento importante de la volemia, y esto va a querer decir que todos los órganos del cuerpo van a tener una mayor perfusión, van a recibir mayor volumen de sangre por minuto. Todos los sistemas excepto el cerebro, porque la autorregulación cerebral se tiene que mantener exactamente igual a antes del embarazo. Entonces, estos mecanismos adaptativos implican un esfuerzo, implican como una arquitectura impresionante para las pacientes embarazadas. Entonces, cuando hay una alteración en la autorregulación cerebral, lo que se produce es una disrupción de la barrera hematoencefálica. Eso hace que haya un pasaje de fluidos, de iones, de proteínas, y eso genera edema a nivel del parénquima cerebral. Y esto es la autorregulación que les decía Gustavo hoy. Todos tenemos una zona de autorregulación que se encuentra entre determinados valores que hace que la perfusión cerebral se mantenga estable frente a cambios en la presión arterial sobre todo. Entonces, si yo tengo hipertensión arterial, voy a generar una vasoconstricción en el cerebro para que la perfusión se mantenga constante. Si yo tengo vasodilatación, una caída de la presión arterial, se voy a vasodilatar para mantener esa perfusión, ¿no? Entonces, si yo tengo una hipertensión que sale por fuera de ese mecanismo de autorregulación, esto que ocurre deja de suceder y esto genera ese edema y esta alteración en la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de las eclampsias ocurren con cifras de hipertensión. Y eso explica fácilmente lo que yo les acabo de decir. Pero hay un porcentaje de las eclampsias que son en normotensión. Entonces ahí esas me quedarían por fuera de este mecanismo de autorregulación. Hay gente que plantea, basada en estos cambios fisiopatológicos, que como la embarazada se prepara para tantas cosas, también puede ser que se prepare para tener una posible hipovolemia luego del parto. Entonces, para prepararse para eso, lo que hace es correr es un planteo, esto no es una certeza, correr esa zona de autorregulación un poquito para la izquierda, ¿sí? ¿Para qué? Para poder vasodilatar mejor si tiene una hipovolemia importante en el momento del parto. Entonces eso explicaría que sí ocurra una eclampsia en una paciente en normotensión o con unas cifras de hipertensión no de severidad, o lo que llamamos de severidad. La clínica la conocemos, alteraciones visuales, visión borrosa, diplopía, escotoma. La eclampsia está muy asociada al síndrome de HELLP. Por eso también elementos que tienen que ver con síntomas que a veces nos hacen pensar en HELLP están presentes también previo a la eclampsia. Entonces, si ustedes ven, acá hay una revisión sistemática, yo se las dejé ahí abajo, pero que vio en 2.163 pacientes, que tenían eclampsia, cuáles habían sido los síntomas más comunes. Esto no le llama la atención a nadie, la cefalea es la más importante, las alteraciones visuales segundas, y después estas alteraciones que son dolor epigástrico y en hipocondrio derecho, y esto no es porque el dolor epigástrico de eclampsia, es porque el dolor epigástrico se asocia al síndrome de HELLP habitualmente, y estas son patologías que tienen una asociación importante y también es importante en la mortalidad, porque la mortalidad por estados hipertensivos se da sobre todo con la combinación de dos cosas, que son las cifras de hipertensión elevadas y la plaquetopenia secundaria al HELLP. Esas son las pacientes que tienen sangrados ACVs hemorrágicos, que no es lo que estamos hablando hoy, pero estaba bueno repasarlo. Esto ya lo dijimos, la hipertensión puede estar ausente en un porcentaje de los casos, hasta el 25%, y esto también tiene que ver con esto que les explicaba yo de la curva de autorregulación.
las que tienen eclampsia anteparto están más hipertensas que las que ocurre en el posparto. En el momento de presentación, la mayoría son antepartos, son en pacientes de tercer trimestre, a partir de las 28 semanas habitualmente, y después, durante el trabajo de parto, entre el 20 y 30%, al igual que en el puerperio. La mayoría de las eclampsias puerperales ocurren en las primeras 48 horas, lo que no quiere decir que si pasan 48 horas eso no sea una eclampsia, pero no sería una eclampsia típica y me obliga a mí a pensar de repente en otras cosas, pero sí ocurren. Lo que tiene que ver con esto es que a las 48 horas, si la paciente va a debutar a las 48 horas, probablemente esté en su casa. En países en vías del desarrollo, nosotros no tenemos cifras exactamente de qué porcentaje de pacientes tienen eclampsia en domicilio, pero en países en vías de desarrollo, entre el 50 y el 70% ocurren antes del arribo al hospital, lo que también aumenta la mortalidad. Entonces, me parece que está bueno hablar de eclampsia atípica, ¿sí?, para pensar en si tenemos que hacer o buscar otro tipo de cosas o de diferenciales o de complicaciones, pero primero tenemos que ver cuál es la presentación clásica de la eclampsia. Y existe la presentación clásica de la eclampsia y es lo más frecuente y es lo que todos estamos acostumbrados a ver. Entonces, la presentación clásica de la eclampsia son convulsiones que siempre son tónico-clónicas, que son autolimitadas, que son breves habitualmente, que son únicas. En la mayoría de las pacientes van a ocurrir entre la semana 28 hasta las primeras 48 horas del puerperio en el contexto de hipertensión y nunca tienen elementos de focalidad neurológica. Porque sí, estos son los elementos cuando ocurre la presentación atípica, que nos va a obligar a nosotros a buscar de repente otra causa de esta convulsión o valorar la presencia de una complicación que vamos a ver más adelante. Entonces, si yo tengo una paciente que tiene convulsiones con signos neurológicos difusos, que tiene convulsiones recurrentes, o sea, que tiene más de un episodio de convulsión, que instala un estado de mal epiléptico o coma, esas convulsiones que ocurren antes de las 20 semanas, ¿existe la eclampsia antes de las 20 semanas? Sí, pero uno tendría que pensar que es vinculada, por ejemplo, a una mola que hemos visto alguna vez o a un síndrome de espejo. No exactamente, no es la fisiopatología habitual de la eclampsia ni de la preeclampsia antes de las 20 semanas. Y lo otro, lo mismo, luego de las primeras 48 horas del nacimiento y también siempre pensar en la presentación atípica en ausencia de hipertensión. Si bien hay un porcentaje que lo tienen, bueno, nosotros tenemos que pensar que esa paciente puede tener otra cosa. Y entonces acá vamos a pensar a cuáles o si a todas le vamos a pedir una imagen. La realidad es que no está recomendado solicitar una neuroimagen en todas las eclampsias. Si la eclampsia es con los elementos típicos que yo les mostré, habitualmente no requiere de neuroimagen. Pero si no cumple esas características, la neuroimagen está indicada. ¿Por qué? Porque yo tengo que valorar si tiene complicaciones, si es una eclampsia que presentó algún elemento de complicación, o si no es una eclampsia, si la convulsión fue por otra cosa, que hay otros motivos de tener convulsiones en el embarazo. Menos frecuentes, pero existentes. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Y habitualmente voy a empezar siempre por una tomografía, y esto es por un tema de accesibilidad. Si yo tengo un resonador disponible de inmediato, podría realizar directamente una resonancia, pero eso no es el caso para la enorme mayoría de los centros. Entonces, primero vamos a hacer una tomografía habitualmente y eso nos va a servir y es súper importante para descartar los diferenciales, para ver que esa paciente no tenga un sangrado intracraneano, no tenga un infarto, y eso es lo que les decía, lo de la disponibilidad. Pero la ideal, sobre todo para diagnosticar la complicación más frecuente, que es la que hablamos y la que le pasó a la paciente de la historia, que es el PRES, lo ideal es la resonancia, ¿sí? Porque nos valora mucho mejor el edema cerebral. Bueno, las imágenes que se ven, si son por complicaciones, son las imágenes que son lo que se ven en el PRES, ¿no? Lo que son los clásicos luego de una convulsión eclámptica. Y si nosotros pensamos en la fisiopatología, tiene bastante sentido. ¿Y qué es el PRES? El PRES es una sigla que es un síndrome de encefalopatía posterior reversible, ¿sí? Que se manifiesta habitualmente con cefalea, con alteraciones visuales, déficit de campo visual, alteraciones de conciencia, confusión. Esto hay que recordarlo muy bien, el tema, porque nosotros estamos acostumbrados, o por lo menos tenemos la noción de que si una paciente tiene un estado hipertensivo y síntomas visuales, siempre pensamos en el PRES. Pero no solemos pensarlo cuando de repente lo que tiene la paciente está como esta paciente, desorientada, un poco de excitación psicomotriz, queda como ahí a veces estará soporosa, será otra cosa lo que le sucede, y siempre que una paciente no se presenta, o sea, luego de salir de ese sopor, no está orientada, uno tiene que pensar que puede llegar a tener
un PRES y actuar acorde a eso. Porque en realidad se comporta como un elemento de focalidad neurológica, esa excitación o esa desorientación. Habitualmente se ve en la sustancia blanca, aunque también puede tener compromiso de la sustancia gris. Esto también es uno de los fundamentos por los cuales no requeriría otro anticonvulsivante aparte del sulfato de magnesio. Como dijo Gustavo, no llevan otro anticonvulsivante y la evolución suele estar favorable. Estas pacientes suelen revertir en la primera semana todos los síntomas que presentaron inicialmente y no es necesario hacerles una neuroimagen para valoración posterior de esa imagen que se vio. Y acá se ve, miren la otra pantalla que se ve un poquito mejor. Esta es la de la izquierda es una imagen de un artículo, la de la derecha es una paciente que tuvimos en el Pereira Rosell, que tenía 29 semanas de edad gestacional, había tenido una convulsión en la casa y vino con excitación psicomotriz. No le creyeron mucho en realidad de esa convulsión, porque en realidad lo que estaba era bastante excitada. Después vino la paraclínica y aparte tenía un HELP, estaba hipertensa y la trasladamos, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y esa era la imagen que tenía. Ella síntomas, más allá de esa excitación psicomotriz, no tenía ningún otro elemento que sugiriera. Había tenido una convulsión autolimitada, no había vuelto a convulsivar. Ese era el único elemento que tenía. Los diagnósticos diferenciales son un montón, no los vamos a revisar ahora. Y bueno, un poquito para la prevención con sulfato de magnesio. Nosotros ya sabemos esto, pero yo lo voy a repetir porque me parece muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en realidad que implementar el sulfato de magnesio en todas las pacientes podría llegar a prevenir la mayoría de las eclampsias, entonces quizá la eclampsia sea una patología prevenible, ¿sí? En la enorme mayoría. Si yo tengo una preeclampsia severa, el 6% va a tener una eclampsia, pero si yo le hago el sulfato de magnesio como corresponde, solo el 0,6%. Y el número necesario a tratar es de 63. O sea, yo le hago sulfato de magnesio profiláctico a 63 pacientes con preeclampsia severa y prevengo una convulsión. Y este es el estudio más grande que se hizo para valorar el uso del sulfato de magnesio en los pacientes con estados hipertensivos del embarazo. Y lo vamos a revisar un poquito porque a mí me parece muy interesante. Es un estudio que vio, es un ensayo controlado, aleatorizado, que vio 10.000 pacientes. Y la manera de meterlas en el estudio era, tenían que tener un embarazo de tercer trimestre, tenían que tener cifras mayores a 140-90, perdón, estado hipertensivo, no tenían por qué tener elementos de severidad. Y el criterio de inclusión al estudio era que el médico que la veía le parecía que le iba a hacer bien hacerle sulfato de magnesio. En ese estudio, lo que descubrieron fue que si yo hacía sulfato de magnesio a las pacientes, después las separaron para estudiarlas, las separaron entre las severas cómo les iba, las que tenían cifra de severidad y las que no tenían cifra de severidad, cómo les había ido con sulfato y sin sulfato. Entonces, las que si tenían una preeclampsia severa, disminuía el riesgo a la mitad. Y el número necesario de tratar era ese que yo les dije, 1 en 63. Pero si no tenían un estado hipertensivo severo, también les disminuía el riesgo, a 1 en 200. No se considera hacerle sulfato a las pacientes que no tienen estados hipertensivos con elementos de severidad porque es muy poco frecuente que presenten eclampsia. Pero me parece que este dato es importante que lo sepamos para aquellas pacientes que nos generan como la duda. Yo tengo una paciente que tiene una preeclampsia, tiene 150-100, no tiene cifra de severidad, pero no me gusta. Tiene cefalea, no sé, se queja, le duele el epigastrio. Y bueno, hay un estudio que tiene muchas pacientes que avala que esa paciente quizás se pueda llegar a beneficiar del uso de sulfato de magnesio. Entonces, a veces nosotros que nos gusta tanto pensar en la cajita, si entra, si cumple las características, bueno, capaz que en algunas hay que pensar o que nos sirve tener la herramienta de saber que la podríamos beneficiar si hiciéramos también el tratamiento. Y en cuanto a la duración, que fue una cosa que discutimos en la mesa, los estudios que hay plantearon la pauta de que el tratamiento fuera con sulfato de magnesio hasta las 24 horas del nacimiento o hasta las 24 horas de la última convulsión. Y no han habido otros estudios mejores o con mejor evidencia que hayan cambiado ese resultado, por lo tanto es lo que se recomienda. Mantenerlo más allá de 24 horas no forma parte de la evidencia. ¿Le voy a hacer daño a la paciente? Bueno, no sé, pero no forma parte de la evidencia, o sea, no lo deberíamos hacer. La dosis ya la saben, lo único que voy a destacar de la dosis es que cuando nosotros usamos determinado tipo de fármacos basados en evidencia, que por lo general se basa en grandes estudios, podríamos utilizar sus pautas para tratar a las pacientes y hacer todo lo que hicieron en ese estudio
con cierto respaldo, ¿no? Por eso hacemos esta dosis carga, por eso hacemos esta dosis de mantenimiento, que hay quienes, por ejemplo, hay países y hay pautas que plantean, por ejemplo, que la carga sea de 6 gramos en vez de 4, o que el mantenimiento sea de 2 gramos en vez de 1, que la evidencia que sustenta eso no es tan buena como la evidencia inicial de este estudio que tenemos que tiene un tamaño bastante bueno. Y lo mismo pasa con la dosificación de magnesemia en sangre. En este estudio no se dosificó el sulfato de magnesio, las pacientes no tuvieron mayores complicaciones y se previno la eclampsia en ese nivel. Entonces, pasa muy frecuentemente que se dosifica sulfato y, por ejemplo, si el sulfato está muy alto, a veces lo suspenden, o si el sulfato está muy bajo, a veces aumentan la dosis, y eso en realidad no forma parte de la evidencia ideal. Y en realidad lo que a mí me preocupa de la dosificación de sulfato no es tanto cuando está infrarrango, sino cuando está suprarrango y a alguien se le ocurre suspenderlo porque está por arriba del rango que a alguien le pareció que era el que había que tener. Entonces, si usamos esta pauta, podemos con seguridad darle 1 gramo de sulfato por hora a las pacientes durante 24 horas después del nacimiento sin necesidad de dosificarlo. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Que este fármaco de excreción renal, entonces, que si yo tengo oliguria voy a aumentar el riesgo de toxicidad, entonces si tengo una diuresis de menos de 30 mililitros hora en 4 horas, lo que voy a hacer es reducir la dosis a la mitad. Y en cuanto a la dosificación, yo escuchaba a las neonatólogas decir que les importa para el feto, pero también las escuché decir que la dosis es 2,5. Entonces, si la mujer recibe sulfato, seguro está por arriba de 2,5, entonces incluso lo podemos dosificar con motivos para que ellas sepan exactamente cuánto tiene, pero lo más probable es que si recibió sulfato esté por arriba, o debería estar por arriba de 2,5. Y bueno, y esto también es importante porque lo que demostró disminuir la mortalidad en estas pacientes fueron 3 cosas. Bajar la presión arterial de 160 a 110 en la primera hora, eso desciende del 72% el riesgo de morbilidad materna severa. Usar el sulfato de diagnóstico frente al diagnóstico, sobre todo cuando el diagnóstico es por cifras o por síntomas neurológicos, y lograr un correcto control de presión arterial en el puerperio. Y este es un núcleo delirante. El inicio del sulfato de magnesio no implica la interrupción del embarazo. ¿Por qué? Porque a mí me puede llegar a pasar de tener pacientes como la que tuvimos inicialmente en la historia de Hoy Temprano, que no estoy tan segura de que en realidad sea un descontrol de cifras o lo que tenga es una preeclampsia severa. Pero lo más peligroso para esta paciente es que si tiene 170 de sistólica, ¿no? Y tiene 28 semanas de gestacional, lo más peligroso es convulsivar o tener un sangrado intracraneano. Entonces yo tengo que bajarle la presión y tengo que hacerle la profilaxis que corresponde, que es con sulfato de magnesio. Pasa mucho, en el Pereira seguro, ponemos sulfato de magnesio, empezamos maduración porque creemos inicialmente que es una preeclampsia severa, después medio que no estamos tan seguros, pero como ya le pusimos sulfato de magnesio, termina la maduración y nace. Y creo que tiene un poco que ver esto de ponerle el cartel, ¿no? Yo le puse el cartel, ya le puse el sulfato, ya está. Y es como que me estoy arrepintiendo de mi decisión. Y en realidad no es así. Yo lo que estoy haciendo es seguridad del paciente. Lo más seguro en ese momento es el sulfato. Si se lo tengo que sacar, se lo saco. Si me equivoqué, o lo mejor para el señor es que se lo tenga que sacar y que pueda seguir un poco más adelante con su embarazo. Si llega a instalar una preeclampsia severa, se lo vuelvo a poner. No pasa nada. Y este es el otro núcleo delirante, que es lo de la presión arterial sistólica en las pacientes con hipertensión arterial severa. La PA que se asocia a hemorragia intracraneana en las pacientes con estados hipertensivos del embarazo severos es la sistólica. Si la paciente tiene 160-90, le bajan la presión, porque es la sistólica la que se asocia con el ACV hemorrágico. ¿Sí? A veces pasa que si la diastólica no está tan alta, entonces no le bajamos la sistólica porque el riesgo de hipoperfusión fetal, estoy de acuerdo, en forma continua, como dijo Albertina hoy, no es lo indicado mantener la presión arterial en niveles por debajo de 85 de diastólica, pero esto es algo puntual y también forma parte de la seguridad del paciente. Estos son protocolos para descenso de PA, que ya lo saben y no los precisan. Y bueno, durante la convulsión, lo que hablaron un poco también para el traslado, ¿no? Voy a valorar la vía aérea, voy a poner a la paciente en decúbito lateral izquierdo para el efecto poseiro y para disminuir el riesgo de aspiración. Le voy a colocar oxígeno porque aunque sean breves las convulsiones, me va a servir suplementarlas. Y luego voy a hacer un sostén de sopor postcrítico.
Si la paciente convulsiva bajo sulfato de magnesio, lo indicado es hacerle otra vez sulfato de magnesio. 2 gramos de sulfato de magnesio en dosis carga y aumentar el goteo a 2 gramos por hora. Y como decía Mario hoy, si la paciente convulsiva por tercera vez, lo primero que tengo que pensar es que la paciente no tiene una eclampsia, o que tiene otra cosa, o que tiene una complicación, pero ahí sí está pautado utilizar otro anticomicial, que puede ser comitoína, pueden ser benzodiazepinas, puede ser levetiracetam. Y le voy a solicitar sí o sí una imagen. Y después un poquito, pero muy breve, de la salud fetal. Y esto es lo más importante de todo, ¿tá? No vamos a correr a realizar una cesárea basándonos en hallazgos de la monitorización fetal. ¿Por qué? Porque la hipoxia y la hipercapnia pueden producir desaceleraciones, taquicardia y pueden pueden hacer que nosotros salgamos corriendo a realizar una cesárea en una paciente que puede estar inestable, y eso es en detrimento de ambos. Acá usted, no sé si se ve muy bien, ahí se ve un poquito mejor. Este es un estudio que lo que valoró fue los monitoreos de las pacientes que estaban en el medio de una convulsión, gente con muchas ganas de ver desaceleraciones fetales, porque yo realmente, si una paciente tiene una eclampsia, lo último que se me ocurre es ponerle un monitor, porque ojos que no ven, corazón que no siente, pero acá le pusieron, ¿tá? Entonces vieron esto que se ve que es espantoso: bradicardia, taquicardia compensatoria, disminución de la variabilidad y todo. Todos, el 79%, o sea, la gran mayoría van a presentar estas alteraciones. Pero en todas estas pacientes que valoraron, si priorizan la salud materna, se sostiene, se estabiliza la madre, resulta en un buen resultado perinatal, que es lo que contaban, que tampoco es que las pacientes con eclampsia, si yo me tomo el tiempo para lograr estabilizar a la madre, no tengo grandes repercusiones fetales. Esto ya lo hablamos, el manejo obstétrico, el diagnóstico de eclampsia no es indicación de cesárea de por sí, es indicación de finalización. No se espera la maduración pulmonar fetal en los pacientes con eclampsia. Si tuvo una crisis, lo que hago es estabilizar a la madre. Si voy a plantear una inducción que va a estar basada en la situación obstétrica de la paciente, no voy a madurar y luego colocar una inducción, voy a directamente colocar una inducción. Pacientes menores de 30 semanas, la probabilidad de iniciar un trabajo de parto luego de una inducción son menos del 10%, y es por eso que se sugiere realizar directamente una cesárea. Y si vamos a plantear una inducción, la paciente tiene que estar en fase activa de trabajo de parto en 24 horas, y eso es muy importante. La paraclínica a solicitar es la de siempre, que vamos a ver en una paciente con un estado hipertensivo severo. Un poquito las complicaciones. La mortalidad aumenta más en países que países en desarrollo. Aumenta el riesgo de coma, de pérdida de conocimiento, de estado de mal. Todas esas cosas ponen a las pacientes en riesgo de otro tipo de complicaciones, como aspiración de la vía aérea, neumonía y complicaciones que siguen a estas pacientes. Y también aumentamos, por supuesto, el riesgo de mortalidad perinatal, y esto está sobre todo supeditado a la prematurez extrema. Entonces, en suma, sulfato de magnesio como profilaxis, sulfato de magnesio como tratamiento, la importancia del control de las cifras de severidad en la primera hora, y la tomografía va solamente en casos especiales. Gracias. Creo que estuvo buenísimo, muy claro. Preguntas que tengan. Creo que me encanta cuando dice ponerle sulfato, no es condenar a la paciente. Acá muchas veces llegan las pacientes con el sulfato pronto, y se le saca, pero Paula, no sé, vos querías. No, de eso quería agregar, porque acá hace un año y medio más o menos tenemos un protocolo de conducta expectante en preeclampsia severa, que es para pacientes muy selectas, con criterios de inclusión muy específicos, pero bueno, generalmente son pacientes que recibimos de otros hospitales o del interior, que llegan con el sulfato de magnesio puesto, y que logramos suspenderlo y ganar entre 3 días y a veces más de una semana. Y bueno, y ahí en estas pacientes a veces hemos tenido que recurrir de nuevo al sulfato de magnesio, volverlo a sacar dependiendo de la evolución, y realmente no hemos tenido problema con eso. ¿Alguien? Sí, preguntas. Están trayendo cosas ricas para que la próxima discusión la hagamos con cosas ricas, pero mientras vamos haciendo las preguntas, miren los mozos que conseguimos, ¡Qué nivel! Un aplauso para los mozos.
No, yo tengo, en esta mesa estuvimos hablando de la posibilidad, cuando la paciente tiene la eclampsia, la posibilidad de hacer, no tenemos un acceso venoso, la posibilidad de hacer sulfato de magnesio intramuscular. Entonces, quería saber la opinión de ustedes respecto a la dosis de sulfato de magnesio intramuscular cuando no tenemos un acceso venoso y también si eso nos afecta o no en algo la dosis de dosis carga que le tengamos que hacer una vez que tengamos un acceso venoso y de mantenimiento. ¿Para qué te prendió? Ay, Mari, no me acuerdo la dosis de sulfato intramuscular. 5 miligramos en cada glúteo. Se las paso, igual, les prometo que se las paso. La realidad, por suerte, es que en este país, si en el lugar donde vos estás hay sulfato de magnesio, hay alguien que pueda colocar una vía y hay una vía, ¿está? Pero te prometo que te paso la dosis porque no me la acuerdo. Si alguien se la acuerda de memoria. No, yo no voy a hablar de la dosis. Yo no me acuerdo ni la tengo que buscar cada vez. Bueno, escuchen. Acá la dosis carga en el Clínicas la aumentamos porque haciendo las magnesemias vimos que todos estaban por debajo del rango, así que ya le estamos haciendo una dosis mayor, en realidad. Igual tengo un protocolo de los nefrólogos que en breves lo voy a mostrar, porque ellos están preocupadísimos, porque como esta paciente vieron que tiene 0,9 de CREA, que bueno, recordamos que para el embarazo a partir de 0,8 es una insuficiencia renal leve, y lo que ven ellos, que muchas veces después en el puerperio quedan, puedo hablar mal, detonadas, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, todo bien, aumentémoslo a 6, pero si tiene, entonces bueno, en breves lo van a venir a presentar a nuestro round. Miren, quiero... ¿Vos conoces a alguien de nefro? Yo tengo algunos contactos que después yo se los puedo dar, se los puedo dar los contactos. Si nadie tiene otra pregunta, quisimos justamente no hacer un break para poder discutir, que es bien cortito esto último, y aprovechar este capítulo de puerperio, de cuarto trimestre, que acá somos unos embanderados con esto. Creo que es una parte muy importante de nuestro trabajo. No es que esta mujer que vino a la eclampsia, que es real, estuvo en CTI horrible, se terminó el problema. Así que bueno, les voy a dar 20 en vez de 30. María nos va a explicar una actividad que tenemos con el Mentimeter, que les va a decir, y después va a ser la conferencia final de Albertina, que coman pop, porque a mí yo la escuché y me dejó como, me mató.